Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Primero agradecer a Juan Carlos por la invitación y felicitar a la Unidad Educativa Esperanza Eterna por hacer algo completamente diferente y dar un paso hacia la gente que de cierta forma hemos emprendido en la provincia de Pastaza y buscamos que desde cada una de nuestras trincheras nuestra provincia mejore, prospere y que sea realmente un modelo a seguir a nivel nacional y a nivel latinoamericano, porque no pensar en cosas también bastante grandes y positivas. Soy miembro fundador de Bioparque Yanacocha, ubicado aquí en el kilómetro 3 de la vía Puyo-Tena, y es un proyecto que nace aproximadamente hace 17 años. No sé de las personas que han estado a través de aquí, ¿quién ha tenido la oportunidad de conocer Yanacocha? Por favor, levante la mano. Qué chévere, me alegro, hay bastantes personas, entonces es un indicador tal vez de que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien y de cierta forma hemos tenido ya un sistema de posesionamiento en la provincia de Pastaza, que eso ha sido uno de nuestros pilares fundamentales, ¿no? Posesionarnos en nuestra casa para dar a conocer en el resto del país y el mundo. Como les comentaba, Yanacocha nace hace 17 años y ha sido una lucha continua y constante de retos, de desafíos y de 1.000.000 de anécdotas que podríamos contarles en todo nuestro proceso de formación. Entonces, yo le he denominado a mi presentación Soñar no cuesta nada, y esto lo hago tal vez en honor a mi madre, que cuando iniciábamos Yanacocha, yo le decía, algún día a mí me gustaría tener dentro del parque una clínica veterinaria para los animales. Y mi mamá respondía, decía, bueno, soñar no cuesta nada. Tal vez lo hacía de una manera despectiva, a decir, no, como que, imagínate, llegar a tener una clínica es algo imposible. O desde un punto de vista positivo también, en decirme que hay que en la vida saber soñar para conseguir ciertas cosas. Entonces, a mí siempre me quedó esa duda, si era de algo de una manera despectiva o positiva al mismo tiempo. Entonces, por eso le he dedicado yo a mi presentación del día de hoy, Soñar no cuesta nada, y es una lucha constante de 17 años. Yanacocha nace en el año 2006 como una iniciativa familiar que permita de cierta forma ayudar a que los animales silvestres en la provincia de Pastaza, que vivían bajo condiciones ilegales o de cautiverio, puedan mejorar de cierta forma su estilo de vida. Sí, entonces, para nosotros ha sido bastante complejo en esas épocas, porque yo he enumerado algunas situaciones en las que hemos tenido que vivir y ha sido bastante duro, ¿no? Quiero primero empezar indicándoles la fotito. Ese es un mono nocturno, es la única especie de mono nocturno que habita en el Ecuador, ¿ya? Su nombre científico o le conocemos también como tutamono, ¿no? Entonces es la única especie de mono nocturno que hay en el Ecuador y una de las especies lamentablemente más traficadas, una de las especies que más llegan a las unidades de manejo en el país. Entonces, como les comentaba, he enumerado yo ciertos indicadores nuestros que nos ha permitido, desde un punto de vista, tener un golpe doloroso, ¿no? para crear Yanacocha. La idea fundamental, esta propiedad fue adquirida por mis padres en el año 1997 más o menos, y fue una propiedad que durante 7 años estuvo ahí, abandonada, sin tener una idea clave o una idea clara de qué es lo que se quiere hacer. Entonces se pensaba en un principio construir una granja integral donde se pueda tener pollos, chivos, cuyes, borregos. Sí, en esa época yo aún estudiaba en la universidad y venías únicamente los fines de semana para el Puyo. Entonces muchos de estos proyectos que nosotros en esa época montamos, estos proyectos fracasaban. Entonces teníamos muchas enfermedades con las gallinas, con los pollos, y hacía que de cierta forma, más que un sistema de comercialización o una empresa, una mini empresa pequeñita, sea una pérdida continua en recursos económicos. Entonces no teníamos ni pies
ni cabeza, ¿no? Entonces pasamos durante algún tiempo en este sistema de crear una granja integral, después no, que solo pollos, que solo cuyes, y llegó un día que nos regalaron una lora, un espécimen de vida silvestre. Y desde ese punto de vista, desde ese momento, yo creo que para nosotros cambió de una manera radical nuestra perspectiva de ver la cosa. A mí en lo personal toda la vida me encantó la vida silvestre, me apasionó la vida silvestre. Yo era de los niños que en el trayecto de la escuela a mi casa, hace tal vez ya más de 25 años, llegaba con lagartijas, con cucarachas, con ranas metidas en los bolsillos. Porque si recordamos, hace 30 años, las personas mayores de aquí, el Puyo todavía era monte, ¿no? Yo venía del trayecto de la escuela de la Vacas Galindo acá hasta el Mariscal, y en ese trayecto habían tal vez 20 casas, y el resto eran puro terrenitos así. Entonces uno venía jugando y colectando animales. Entonces yo creo que esa pasión por la vida silvestre yo tuve desde muy pequeño. Entonces ya en una época un poco más adulta nos regalaron una lora, y desde ahí nació una chispa que yo decía, ¿por qué nosotros, a mis papás yo les presentaba esta propuesta y les decía, ¿por qué nosotros no creamos un lugar que permita de cierta forma ayudar a estos animales silvestres, como esta lora que nos acaban de regalar, que tenga una segunda oportunidad, ¿sí? Que pueda vivir de una manera un poco más digna? Si este animal ya no puede regresar a la selva, a la naturaleza, ¿por qué nosotros no hacemos algo positivo por ellos? ¿Ya? Mis papás, con una idea bastante retrógrada desde un punto de vista, con 50 años de un choque generacional, me dijeron que, bueno, hagamos. Entonces empezamos los trámites legales en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Hicimos las patentes, los permisos y finalmente nos aprobaron para que nosotros podamos funcionar como, en esa época, como centro de rescate de fauna silvestre. Entonces, en el primer año de esta gestión, ya como centro de rescate, existía una línea bastante fuerte de movimiento de fauna. Y al cabo de un año, nosotros teníamos ya más de 100 animales albergados dentro del parque, de lo que es ahora Yanacocha. Y lo que nunca consideramos de qué iba a pasar al recibir tantos animales era el tema económico, ¿ya? Trabajar con fauna silvestre implica un gasto económico altísimo. Y mientras la institución zoológica sea más grande, más gastos. El administrar un bioparque o un zoológico quiere decir como ser alcalde o presidente de una pequeña ciudad. Tenemos animales que nacen, que mueren, animales que llegan electrocutados, atropellados, macheteados, y es nuestra responsabilidad brindar todos los servicios técnicos, clínicos, fisiológicos y todo lo que se genera dentro de las instituciones zoológicas para que estos animales puedan mejorar. Entonces nunca consideramos el factor económico, de cuánto iba a costar mantener ya esos 100 animales que teníamos en el primer año que se creó Yanacocha, considerando que mis padres en esa época, los dos eran maestros, eran docentes. Entonces cada vez que yo venía de la universidad acá al Puyo, eran unas peleas continuas conmigo. Decía, vos nos metiste en esto y ahora tienes que ayudarnos a solventar esta situación. Entonces era súper difícil, porque yo venía ya los fines de semana con miedo acá al Puyo por crear las peleas conmigo constantemente, ¿no? Decía, oye, a ver, tienes un animal ahí fracturado una pata, cuesta $400 la cirugía, ¿de dónde pago yo? Decía mi papá o mi mamá. Entonces decidimos ahí, de cierta forma, empezar ya a pensar desde un punto de vista tal vez un poco más empresarial, ¿no? Y buscar alternativas que nos vayan permitiendo que estos gastos que implicaba manejar fauna silvestre sean solventados. Aparte teníamos porcentajes altísimos de escapes, de mortalidad de fauna. Como no teníamos conocimiento, yo estudiaba ingeniería agronómica, mis padres eran maestros, nadie conocía de animales silvestres. Teníamos animales que se nos escapaban todo el día, mordían a los turistas, venían los vecinos de las Américas, cogido las gallinas, los patos muertos, y ya veas, se ha escapado un caimán, me ha matado. Esto era una locura para nosotros en un principio el tema de Yanacocha. Y aparte, el desconocimiento que teníamos ya en temas de manejo, lo que les explicaba hace un momentito, animales se escapaban todo el tiempo. Les teníamos en unas jaulitas súper chiquititas a los animales. O sea, a veces yo creía y decía, Dios mío, yo prefiero que los animales sigan en las casas donde estaban antes que con nosotros, porque no teníamos plata para mantener todo esto.
Y llegamos al punto alguna vez, como no teníamos recursos económicos, nos regalaba en algunos restaurantes del Puyo la comida, lo que sobraba de la comida. Eso nosotros lavábamos bien y eso despachábamos a los animales. Si yo cuento ahora eso en la actualidad, eso es una locura. Y tal vez sea una de las causas del por qué se nos murieron tantos animales en un principio, ¿no? Pero nunca dejamos de tener algo súper fundamental que fue el entusiasmo por hacer las cosas, por crecer. Entonces, todos estos cúmulos de experiencias súper locas que tuvimos en un principio nos permitió para ir buscando cosas positivas de cierta forma y ir involucrando a Yanacocha dentro de algo grande. Ahora yo digo, nunca pensé dedicar mi vida al tema de la conservación ni a la vida silvestre, sino en un principio a tener simplemente una pequeña colección de animales que nos permita de cierta forma ayudarles. Pero Dios nos pone pruebas en nuestro camino y al final nuestra vida y nuestra pasión la dedicamos ahora en beneficio de la conservación. Entonces, como no teníamos plata, en el año 2009, tal vez, 2010, decidimos abrir las puertas al público. Abre Yanacocha para que empiece la gente a visitar el parque. En esa época coincide un poco con esta ola súper fuerte que hubo en Pastaza del parque acuático. No sé si ustedes se recuerdan en aquellas épocas, 40, 50, 60 buses venían todos los días del Puyo por el tema del parque acuático y eso permitió despuntalar a muchísimas empresas, muchísimos hoteles, restaurantes, complejos turísticos. Se abrieron en esa época en función de la ola del desarrollo de lo que generó en esa época el parque acuático. Entonces fue una de las catapultas interesantes que nosotros abrimos al público para empezar a tener recursos y de cierta forma generar cosas importantes en beneficio de los animales. Empezamos a tener contactos con algo que ahora en la actualidad es nuestro 70% de fuente de financiamiento, que son los programas de voluntariado internacional, ¿ya? Entonces empezamos a tener las primeras enlaces con algunas agencias en el extranjero y en el Ecuador también, para que chicos de todo el mundo vengan a ayudar en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Empiezan a salir las primeras plataformas en redes sociales. En esa época me acuerdo bien el Hi-Fi 5, ¿ya? Entonces empezamos ya a meternos dentro del mundo de las redes sociales, de la tecnología, y de a poco se empezó a catapultar el tema de las redes sociales. Algo que fue muy importante para nosotros fue el crear ya convenios con universidades. Entonces, donde docentes, catedráticos de distintas universidades del país empezaron a aportar con conocimiento y técnicas para manejo de fauna silvestre. Otra de las cosas claves que también fue para nosotros fue empezar a colaborar con instituciones zoológicas grandes que en esa época ya existían, Zoológico de Quito, Zoológico de Guayaquil, Zoológico de Cuenca, y empezar a escribirles, oigan amigos, ¿saben qué? Estamos creando un zoológico, un bioparque en Pastaza, ¿cómo nos pueden ayudar? Y empezamos a trabajar ya con contingente técnico, los veterinarios, los biólogos de ellos empezaron ya a creer más que todo en nosotros y a generar una línea de trabajo conjunto. Yo recomiendo siempre que para mejorar algo que nosotros estamos haciendo, lo mejor es salir fuera, a ver. Tuve la oportunidad de estar por Europa, después por Sudamérica, en algunos países, y como me encanta tanto los zoológicos, a donde voy yo, visito un bioparque, visito un zoológico. Y eso nos permite, yo creo que no solo en zoológicos, sino en cualquier negocio, abrirnos de una manera impresionante, ¿no? Y ver qué es lo que están haciendo en otros países. Y de cierta forma aplicarle a nuestra realidad. Nunca voy a invertir yo lo que está invirtiendo el zoológico de San Diego, por ejemplo, en California, en un recinto para nutrias, que tal vez a ellos les cueste $1 millón, y a nosotros tal vez nos costaría gratis, porque vivimos en el lugar donde estos animales están, ¿sí? Simplemente tenemos que jugar un poco con la imaginación y crear condiciones muy adecuadas para esta especie. Es la gran ventaja del por qué también nosotros hemos podido asentarnos muy bien. Mientras zoológicos, no tanto en el extranjero, incluso en el Ecuador, invierten miles de dólares, por ejemplo, para hacer una recreación de un recinto para guacamayos. A nosotros nos cuesta gratis porque tenemos la vegetación, tenemos el agua, el clima, tenemos todo. Entonces eso ayuda de cierta forma para hacer cosas bastante positivas.
y la capacitación técnica y especializada. Cursos que hay sobre manejo de vida silvestres, ahí estamos metidos. Experiencias que hay conviviendo con fauna silvestre, van los especialistas de Yanacocha en la actualidad. Entonces, igual todo este cúmulo de experiencias nos ha permitido a nosotros, o nos permitió a nosotros irnos posesionando de a poco